muy interesante es que el doctor tiene un canal de YouTube, entonces cada video que hace es sobre cada capítulo del libro. A ver, esto es importante. El libro vale mucho la pena las ilustraciones, porque las ilustraciones son claves para entender muchas cosas de la geología. Pero aquí no hay ilustraciones. ¿Por qué? Porque haría un libro muy pesado, muy caro, muy difícil. Ajá. Pero por eso hice los videos. Entonces, tienen que completarse con los videos para ver las imágenes. Okay. Sí, porque si no, no se puede entender. Pero hacer un libro con imágenes es pesadísimo. Pero bueno, puedes encontrar tablas en los libros, tablas que sí se pusieron, que no están en... Son mías, son desarrollos míos. Son creadas por el doctor, ¿no? Sobre los grupos genealógicos, el ADN, ¿no? Que estudia, que esto es muy importante para ver cómo fue el diluvio, o sea, qué pasó. Y también se pueden encontrar clasificación de tablas científicas. Bueno, platícanos, doctor, sobre cada uno de ellos, como ya te habíamos preguntado anteriormente. El primer tomo, más que nada, teorías explicativas y antecedentes. No importa. Este Tratado del Diluvio Universal, tomo 1, es teorías explicativas, antecedentes y desarrollo del proceso. Parto de un preámbulo científico, un prólogo científico, ¿sí? Lógico. O sea, el criterio de verdad. ¿Cuáles son los criterios de verdad que vamos a utilizar para interpretar los datos? Okay. Desde el punto de vista de la filosofía y de la ciencia. Por eso se llama preámbulo científico lógico. El segundo capítulo son las teorías científicas que explican el diluvio universal. Es un bosquejo, lo mando a la fuente original, pero yo tengo que explicarlas originalmente, que no son mías, son de estas tres personas, y luego yo las integro, pues es diferente, que son la teoría de la hidroplaca, el modelo geológico bíblico y la teoría de la tectónica catastrófica de placas. Y luego esos son, digamos, los primeros puntos. Luego tengo un capítulo tercero que es de datación. ¿Por qué la datación? Porque las fechas son claves en la reinterpretación de los datos. Si la Tierra tiene millones de años y las capas se hicieron en millones de años, o se hicieron hace 5.300 años. Cambia totalmente el asunto. Entonces, no es una discusión estéril. Entonces, ¿cómo yo mido el tiempo pasado? Yo puedo medir el tiempo pasado de mi propia vida, es muy fácil, un año. La historia, tú como historiadora lo sabes, lo podemos medir perfectamente, pero hay un momento que se pasa la leyenda. Hay un momento que ya no hay fechas claves. Estamos hablando hace rato de la Odisea, ¿no? Sí. Y bueno, pues ¿cuál fue la fecha? Nunca se han puesto de acuerdo cuando cayó Troya, ¿no? ¿Cuándo fue la Ilíada? ¿Cuándo fue la Odisea? No se sabe con fecha. Es parte de la leyenda que hay. Es histórico, pero es leyenda. Entonces, la historia humana tiene partes de historia que sí podemos medir perfectamente cuándo fue, y la otra es la parte de y cómo medimos en la pasada. Una de las cosas más fuertes es la medición por la radioactividad, fundamentalmente radiocarbono, carbono 14, pero también aquí hay una discusión cuándo se inició todo esto, y luego la radiación potasio-argón, la radiación de uranio, plutonio, plomo, etcétera. Hay varios formas de medir la antigüedad. Y esto se basa en la vida media de los núcleos radioactivos. Entonces, como este tiene una vida media de un millón de años y se ha destruido la cuarta parte, entonces tiene 4 millones de años, ¿no? El problema es cuándo se originaron esos elementos radiactivos. Esa es la clave. Y esto lo cuestiona Walter Brown y lo cuestiona el proyecto Rey. Profundamente. Igual que todo lo demás.
Y hay estudios muy, muy serios sobre la radioactividad que cuestionan esto. Luego se hizo ¿cómo se llama? La cronología por los anillos de los árboles, que se llama la dendrocronología. Luego se hizo la cronología también por los asentamientos de hielo de la Antártida o de la Groenlandia, por las capas de hielo que supone que una se hace cada año. Okay. Y entonces dicen, eso, ¿qué tal si llovió 4 veces en el año? O que llovió 8 veces, entonces 8 veces se aplicó acá, entonces estás poniendo un año como si fueran 8 años. Poniendo un año cuando fueron 8 años, o al revés, ¿sí? Entonces también cuestionan todo esto, y esto lo cuestionan con datos. Entonces, hay un cuestionamiento profundo de la datación, y lo que se cuestiona es que es datación absoluta. No existe la datación absoluta. Nadie puede saber exactamente cuánto tiene algo, más que cuando tenemos el dato claro. Si yo sé cuándo pasó la Segunda Guerra Mundial, tenemos datos muy, muy claros, ¿no? De la independencia de México, qué sé yo. Tenemos datos muy claros, muy, muy, muy serios, muy profundos, que muchas fuentes nos los hacen ver y lo vemos claramente, ¿no? Pero cosas que pasaron, que son leyendas, o que pasaron en el pasado, no tenemos el dato. Podemos reinterpretar los datos. Entonces, aquí hay un trabajo muy fuerte que todavía no se ha terminado, y tampoco digo que tengamos toda la razón, pero no hay toda la razón del otro lado. Hay formas de medir el tiempo muy diferentes. La datación es clave. La Biblia da una datación, pero es una datación bíblica, que también es muy interesante. Entonces, cuando combinas si la Biblia tiene razón, hace muchos años se escribió un libro y decía, y la Biblia tenía razón, con los datos arqueológicos se iba descubriendo que tenía razón históricamente. Decía, es que no es un libro histórico, no, la Biblia son muchos libros. Hay libros históricos, y hay libros sapienciales, y libros de versos, y libros, no tiene nada que ver, el libro sapiencial no es histórico, el Salmo no es histórico, pero Josué, Éxodo, etcétera, Crónicas, Macabeos, son históricos. No, o sea, pero de alguna u otra forma esos libros, o sea, puede ser que no hablen de historia, pero sabemos que fueron hechos hace miles de años. O sea, aunque no hablen de historia, sabemos que sabemos que son de otra mentalidad. Mentalidad, claro. ¿no? O sea, ahora, nos entregan otro uso. Claro. Entonces, tenemos que tener todo eso. El capítulo 4 me mete una cosa muy curiosa, antecedentes. ¿Qué había antes del diluvio universal? Pero aquí me metió en un lío, porque me metió desde la creación del mundo. Claro. O sea, no hay duda, y esto no hay lo pone en duda, ni ningún científico, de que hubo una creación, que el mundo empezó. Y eso lo sabemos por las leyes de la termodinámica, por muchas cosas. ¿Y por qué estamos aquí? O sea, no, pero que no es eterna, que la naturaleza es eterna. Por ejemplo, Engels, en su libro, en su panfleto que escribe La dialéctica de la naturaleza, dice que la naturaleza es eterna. Pues no, eso ya está descartado desde hace muchísimo tiempo, ¿no? La naturaleza fue creada, empezó en un cierto momento y por tanto es finita. Entonces, ¿cuándo empezó? ¿Cómo empezó? ¿Cuándo? ¿Quién la empezó? Bueno, ¿quién? Los que creemos en Dios, creemos en Dios, ¿qué Dios, no? Yo creo en el Dios trino cristiano, ¿no? Católico. Pero el asunto es cómo empezó, cómo ha ido transformándose o evolucionando o transformándose. Y, por ejemplo, me meto con la historia de las galaxias y la historia de los planetas. Es muy curioso que los 8 planetas que existen, reconocidos... Ese es en el segundo, ¿no? No, en el primero. ¿En el primero? 8 planetas que existen, los 8 son diferentes. Ok. Ninguno es igual a otro. Si todos se hubieran formado por la misma nube, que dicen los evolucionistas, pues todos tendrían la misma formación. Y por el momento angular y por todo lo demás, eso no es posible. Sí, bueno, ahora la NASA nos ha probado la diferencia entre cada uno de los planetas. Es impresionante. Impresionante. Nadie, por ejemplo, no hay ningún otro planeta que tenga agua. No hay la cantidad, la que es Marte es muy diferente de la Tierra, a que se parecen. Júpiter ni se diga, ¿no? Saturno, Mercurio, son planetas muy diferentes. Por cómo se formaron las lunas, etcétera, etcétera. ¿Sí?
¿Por qué la Tierra nunca pudo haber estado totalmente incandescente? No hubiera sido posible. Hay formas científicas, simulaciones que dicen que no es posible, ¿sí? Entonces, ¿quién formó los planetas? ¿Cómo se formaron? No hay forma. La ciencia no lo puede decir. Entonces, hay cosas que no podemos decir. La ciencia quiere explicar casi todo cuando no entiende, entonces inventa dos cosas. Sobre todo inventa dos cosas. La materia oscura y la energía oscura. El Big Bang, ¿no? Esa es una interpretación, ¿no? No existe. Es una interpretación. Y para que exista el Big Bang tiene que haber materia oscura y energía oscura, que nunca se ha demostrado, más que teóricamente, para justificar que hubo Big Bang. Entonces, ¿es que la materia oscura explica todo? Sí, bueno, pues explica todo, pero ¿dónde está la materia oscura? O sea, es una ideología, pues, no sé, Claro. no es ciencia. Y luego me metió todo eso, y la Tierra, esa Tierra tan específica, tan perfecta, tan especial, ¿cómo se formaron? ¿Cómo inició la vida? La vida no se puede formar espontáneamente, es imposible. Matemáticamente lo demuestro, es imposible. Luego la vida animal, el cerebro animal, el cerebro, es impresionante. La información que hay, la información no se da sola, la información en el ADN. Y luego la vida humana, ¿no? Con espiritualidad, con inteligencia, con razón, con sentimientos, con todo lo que tú quieras. Es imposible que se haga esto solo. Entonces, hablo de los milagros de la vida, que es el milagro de la creación, el milagro de la vida, el milagro de la vida animal, el milagro de la vida humana. Bueno, son milagros. Son accidentes. ¿Cómo era la Tierra antes? Entonces, es muy interesante cómo el que mejor la retrata cómo era antes es Walter Brown en su libro La hidroplaca. Entonces yo lo retomo muchísimo. Era un poco más grande, el océano mucho más pequeño porque estaba el agua adentro, cómo brotó el agua, cómo se modificó y cómo se hicieron las montañas y todo esto. Y esto también lo explica el modelo geológico bíblico, la tectónica catastrófica de placas. Y dice algo escandaloso, Walter Brown. La salida del agua a tal profundidad, y eso lo veo en el capítulo 2, generó los cometas y los asteroides. El agua no viene de los cometas, sino el agua de los cometas viene de la Tierra. Y es al revés, como nos han dicho. Impresionante. Bueno, todo eso es escandaloso. Entonces, cuando uno lo ves y lo ves, a ver. Y entonces lo va demostrando con datos. Bueno, eso sería antecedentes. Y luego el proceso. El proceso del diluvio universal pues, es un año, son 300 y tantos días, ¿no? Un poquito más de un año. El día 1, que es la ruptura, se llama, como el inicio, los 40 días, que es la salida de agua más la lluvia, porque sale el agua y empieza a llover torrencialmente, y esos son los 40 días. Luego viene la inundación pasiva, que es del 40 al 120 más o menos, ¿sí? Y ya no hay lluvia, pero sigue aumentando el nivel del mar. Luego aparecen las cumbres, quiere decir, cuando chocaron las placas, aparecen las tierras, entonces aparecen los primeros volcanes y se hunden los océanos, se levantan las montañas y empieza a drenarse el agua. Y entonces está el proceso de drenaje, primero en grandes láminas y luego en canalizada, reduciendo los grandes cañones. Y en la estabilización de la Tierra, con el surgimiento de todo el vulcanismo en ese momento, es el momento de todo el vulcanismo, por eso está lleno de volcanes en muchas partes de la Tierra, sobre todo donde está la costura, y se ve perfectamente ahí datos ahora. Entonces siguen investigando y siguen apareciendo datos interesantes. Bueno, ese sería el proceso. Ese es el primer tomo. Ese es el tomo 1. El tomo 1 entonces antecedentes y el proceso, cómo se dio. Esto es fundamental. Todavía esto hay mucha especulación, ¿sí? Pero donde están los datos más duros es en el 2 y el 3. Aquí hay datos duros, pero los datos duros están en el tomo 2 y el 3. Esto es para entender